Pues buenas tardes, estamos aquí en Razón y Justicia. Hoy vamos a tratar un tema por demás interesante. Es el tema de los derechos humanos y la extinción de dominio. La extinción de dominio, como usted sabe, es cuando se pierde la propiedad por algún delito, que está vinculada también a las cuestiones de los bienes inmuebles, y es cuando el Estado interviene en lo que se refiere a las propiedades particulares porque existe una sospecha, una suposición y además bajo una evidencia de que en ese tema de dominio hubo una vinculación con algún delito, motivo por el cual entonces el Estado realiza ciertas acciones encaminadas a determinar que ese dominio lo ha ido perdiendo las personas por una cuestión de un cometido de ilícitos. De tal suerte que hay que tener mucho cuidado precisamente en verificar a quién le renta, a quién le vende y sobre todo también qué tipo de acciones ha realizado usted que no se encuentren conforme a la legalidad, porque entonces va a tener ciertos problemas. Pero sin embargo, en la apoderación que debe de existir, pues también están los derechos humanos, en los cuales usted también debe de defenderse porque hay garantías constitucionales que van a proteger su propiedad. Y para eso, bueno, pues vamos a hablar con usted en este café de este momento de reflexión, de análisis, y me acompaña para ello, como siempre, mi colega, amigo, el director Gerardo Águila Carretero. Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes. Pues qué bueno que hemos planteado este tema de la extinción de dominio, porque es un tema sumamente interesante, es un tema que actualmente se discute en los foros muy frecuentemente y bueno, existen las preguntas, por ejemplo, de aquellos personajes que se dedican a la renta de bienes inmuebles y les surge a la aprehensión de qué es esta figura de la extinción de dominio. Una persona que se dedica a la renta de bienes inmuebles, pues le podría aplicar, y esa es la duda que algunos tienen. ¿De dónde viene esta cuestión de la extinción de dominio, o cómo es que viene reglamentada en nuestro sistema jurídico interno mexicano? Bueno, se encuentra regulada en la Ley Federal de Extinción de Dominio, que reglamenta la fracción segunda del artículo 22 constitucional. La extinción de dominio, bueno, tiene que ver con esa acción persecutoria en la cual se tiene que tomar en cuenta que cuando se utilizan los bienes inmuebles como utensilios, como medios de algún delito, en especial los que son considerados la delincuencia organizada, el secuestro, el enriquecimiento ilícito, y hay una serie pues de indicios o evidencias que podrían poner razonadamente en tela de juicio sobre esa adquisición de los bienes inmuebles de manera lícita o ilícita, pues podría aplicar la extinción de dominio, inclusive en terceros que se ostenten de buena fe, porque podría ser que en los casos, por ejemplo, de lavado de dinero o de delincuencia organizada, con el producto de estas acciones ilícitas se hagan de bienes inmuebles. Los bienes inmuebles productos de esta acción ilícita, bueno, son materia de extinción de dominio, porque como acertadamente lo ha considerado la Corte, los productos habidos malamente no pueden originar que
que se actualicen en cuestión del derecho, y eso se ha discutido precisamente por la figura de la prescripción adquisitiva, que un bien inmueble a final de cuentas pueda tener una prescripción adquisitiva, por ejemplo en algún comprador de buena fe, si le alcanza la acción de extinción de dominio, a ellos los alcanza. Esta acción no persigue, no es una acción penal, aunque se trata en materia penal, no es una acción penal, es una acción civil, es una acción de tipo real, persigue a la propiedad, es una acción patrimonial, de tal manera que no busca el castigo de la persona, busca que se extinga el dominio de esa persona que ilícitamente pues adquirió el bien inmueble. O sea, hay una pérdida del derecho de propiedad. El derecho de propiedad que lo consagra nuestra Constitución. Pérdida del derecho de propiedad, de tal suerte que entonces se tiene que hacer también, no solamente porque el Estado lo determina, sino porque tal vez hay una denuncia y por lo tanto debe de haber por vía judicial la declaración de esta pérdida de propiedad, de dominio. Y habría que verlo desde el principio en cuanto al análisis de cuál es el origen y el destino de esa propiedad que va a determinar entonces que esté en el supuesto de un ilícito y que vía judicial se demuestre, y entonces hay la pérdida del derecho de propiedad. ¿En qué casos? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hay un ejemplo de una acción que se tomó en contra de una familia en Colombia. Esta familia por varios años se dedicó a la delincuencia organizada y compró muchas propiedades en Medellín, en Barranquilla. Se hizo a partir de, durante varios años, la fiscalía de ella realizó investigaciones, tuvo evidencias, los presentó, armó el caso, tienen también la forma de los juicios orales allá, y procedió la acción de extinción de dominio, de tal manera que a esta familia se le perdieron el derecho de propiedad de todas esas propiedades, porque en principio entre uno de las circunstancias para poder realizar esa acción de extinción de dominio, sobre todo es de tipo fiscalizadora. ¿Por qué? Porque mediante una investigación de la capacidad económica de una persona, o porque una persona de momento de ser pobre se hizo rica, o si su situación económica cambió drásticamente de la noche a la mañana, y entonces hay una sospecha fundada de que haya enriquecimiento ilícito, sobre todo cuando la persona pues no se demuestra que haya tenido una herencia, que haya tenido por su profesión, y con los emolumentos que se reciben no es suficiente para poder acreditar la compra en tan poco tiempo de tantas propiedades. Entonces se presume pues el enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, en esta materia específicamente de extinción de dominio, al no ser una acción propiamente penal, no se aplica el principio de presunción de inocencia. Por lo menos en derecho comparado, que se ha hecho una revisión de diferentes naciones, no se aplica el principio de presunción de inocencia, no. Se aplica el principio de la carga de la prueba, de suficiente indicios y evidencias, donde, como decía, si la persona de un momento a otro se hizo millonaria, si de un momento a otro adquiere muchos inmuebles y su situación de preparación y conocida no es para tanto, entonces no puede manifestar válidamente cómo se hizo de tanto valor económico. Existe en este caso la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y en la Ley Nacional de Extinción de Dominio
nos determina cuáles son los supuestos en los que puedes caer, precisamente para que quede en dominio del Estado esa propiedad, y es precisamente por delincuencia organizada. Así es. Secuestro. Secuestro. Trata de personas. Sí, trata de personas. También el robo de hidrocarburos, y también lo que puede ser delitos por hechos de corrupción, encubrimiento, y recursos de procedencia ilícita, extorsión. O sea, hay todo un abanico de posibilidades en los que tú puedes estar dentro de este ilícito. Inclusive algunos juzgadores que tratan la materia han explicado que debería de incluirse todo tipo de delito organizado, como por ejemplo el lavado de dinero, la piratería, que debería incluirse. Por ahí leí un artículo donde un juez que se dedica pues a esta materia dice, pues no están todos esos delitos, pero deberían de incluirse. Ignoro por qué no están contemplados, pero racionalmente y aplicando el principio de razón suficiente, pues a iguales circunstancias, iguales conclusiones o consecuencias. Fíjate que sucede el caso de que si usted tiene una propiedad, fíjese bien, lo que usted tiene que tener en cuenta, si usted tiene una propiedad, y hablando en el supuesto de secuestro, usted le renta esa casa y resulta que el que estaba en ese momento en posesión de la casa cometió un ilícito de secuestro, pero usted además tiene otros bienes, la extinción de dominio no solamente alcanza sobre el bien que usted estaba arrendando, le va a alcanzar sobre todo el patrimonio que usted tenga. Es decir, la extinción de dominio no solamente es sobre una casa, sino sobre todas las propiedades que usted haya tenido si usted no verificó muy bien a quién le rentó. Por eso es que recomiendan pues que cuando se hace se pone un bien inmueble en renta, se aseguren de esa investigación antes de rentar, porque después... ¿O a quién le va a vender? ¿A quién le va a vender? ¿A quién le va o a comprar? ¿Qué tal si uno compra un bien inmueble producto de la delincuencia organizada? Además, ¿a quién le va a comprar? Un bien inmueble que no fue comprado adecuadamente, que es producto del enriquecimiento ilícito, se vende y pues es como que se está lavando el dinero, ¿no? Transmitiendo el dominio a otra persona que aunque se ostente de buena fe, no, porque son bienes de procedencia ilícita, también le persiguen, o sea, también le alcanza la extinción de dominio. Y en este caso, Gerardo, ¿por qué esta ponderación en la extinción de dominio y los derechos humanos? Bueno, porque precisamente tenemos en materia penal tenemos un principio de presunción de inocencia que se debe de aplicar en la materia penal tal como lo contempla la Constitución. Sin embargo, aquí aunque se trata de un tema penal, pero la acción de presunción de dominio es de tipo civil, una acción real, y entonces al no tratarse de la materia penal, aquí hay una excepción al principio de presunción de inocencia. Si no, todo el que tiene un bien inmueble de procedencia ilícita podría ¿no? invocar la presunción de inocencia. Yo soy inocente, soy comprador de buena fe, ahora tú demuéstrame que hay elementos suficientes para probar que yo tenía conocimiento. Aunque la extinción de dominio, el ejercicio de la extinción de dominio es imprescriptible. Así es. O sea, eso quiere decir que en cualquier momento te puede alcanzar. En cualquier momento te puede alcanzar, aunque te ostentes como comprador de buena fe. Pero, por supuesto... porque te pueden demostrar que esos bienes son de carácter ilícito. Sí, a fin de cuentas, se aplican los principios del procedimiento constitucional o del proceso penal de todas las materias. El principio de contradicción. Tú tienes derecho como
pues como señalado, de presentar tus pruebas, de controvertir las de la contraria, de refutar los argumentos de la contraria, y puede darse el caso que en una buena participación de su abogado, pues salga avante. Porque yo puedo demostrar, claro, que yo soy un tercero de buena fe. La verdad es que yo demuestro que no lo conocía, yo lo desconocía, pero también yo soy de buena fe y por lo tanto... Nada más que existe la carta de la prueba. Sí, ahora sí, claro, ahí lo tienes que probar. No, en la presunción yo puedo callarme, la Constitución me otorga ese derecho de no decir nada si no quiero, y me tendrán que probar, y si no me pueden probar, aunque yo no dije nada, no pueden dictaminar en mi contra, en presunción de inocencia. En este caso no, en este caso hay que probar. El principio de presunción de inocencia es una salvedad aquí que se pasa porque es la materia civil, precisamente porque dice, es que no estamos haciendo una acción penal, no es en contra de la persona, es en contra de, la acción persigue al patrimonio. Pero también se debe de vigilar y se debe de tener en cuenta las acciones del debido proceso. No, por supuesto que todo lo que diga el Estado, por eso los derechos humanos son diga fundamentales en una acción de cumplimiento en el debido proceso, porque yo también tengo en mi derecho a saber de qué me estás denunciando, a conocer los hechos y también a ser asistido por un abogado. Así es. Y no voy a dar tampoco por verdadero todo lo que diga una ley. Tendré que examinarla con lupa y a ver si cumple con los derechos humanos. Claro. Sí. No solamente lo que diga la ley, sino también lo que la fiscalía tenga que declarar y tenga que decir. O sea, la fiscalía también tiene que demostrar y tiene que entregar las evidencias, integrar su carpeta de investigación, etc. Y yo tengo también el derecho a saber efectivamente cuáles son las cuestiones que me estás denunciando y continuar con el debido proceso. ¿Cuáles son las pruebas? Todo el mundo tiene derecho a ser oído y vencido en juicio. Ese es un punto especial, ¿verdad? Especial porque habrán algunas acciones que de persecución de esta acción, ¿no? De extinción de dominio, en las que no se encuentran a la persona que podría ser el propietario aparente, porque hay casos en los que solamente son prestanombres y entonces está a nombre de alguien, pero la propiedad del dominio está pues realmente de una organización, de la delincuencia organizada. Y si es un prestanombres, entonces ahí es donde se comienzan a cotejar la coherencia. Es coherente que este personaje, con esta situación económica que tiene, con esta profesión, con este trabajo, pueda haberse hecho de este bien inmueble, y ahí comienzan a ver las situaciones de coherencia. Claro, y también esto tiene que ver también a que puede haber correcciones y también se le pueden fijar responsabilidades cuando se demuestra que yo soy inocente, se demuestra que yo soy de buena fe y que me pudiste haber agraviado, pues también tiene que haber reparación del Estado. No, por supuesto, ¿verdad? Pues está la Ley Federal de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, cuando las acciones no se han seguido conforme al debido proceso y se violan derechos humanos de una persona, y finalmente el hecho de que una persona se asista, a lo mejor no es bien asistida, pierde el proceso, aún teniendo la razón no se la dan, se podría fincar ante el hecho notorio, por ejemplo, de los errores judiciales, la responsabilidad administrativa del servidor público. Porque también pueden afectar la integridad y la honorabilidad de la persona. No, por supuesto, esto se concatena con lo que hemos visto. Imagínate, yo simplemente le arrendé, yo era de buena fe, me quitaste todo mi patrimonio, me congelaste mis cuentas, hubo una extinción de dominio, luego resulta que efectivamente yo probé que soy inocente,
pero me afectaste en mi reputación, en mi honorabilidad, Sí, en mi integridad. Esto alcanza el proyecto de vida. Y al proyecto de vida. Todo esto lo tenemos que estar siempre concatenando. Es que esta cuestión del derecho es multidisciplinaria. Los derechos humanos se interrelacionan, son interdependientes. Debemos de estar vinculando estos derechos humanos, los principios que rigen el derecho, la norma, como conocedores del derecho. Los abogados por eso siempre deben de estar continuamente preparándose, ahondando en las cuestiones de la hermenéutica, en las cuestiones del razonamiento crítico, la lógica, porque a final de cuentas el derecho es dinámico, el derecho va cambiando conforme también cambian las cuestiones históricas, ¿no? Los hechos, los fenómenos históricos, pero también el derecho, como otras ciencias sociales, se van perfeccionando, se van entendiendo mejor. Cambian situaciones, debe de cambiar el derecho. El derecho es el resultado de las condiciones históricas de una sociedad y no al revés. Entonces, el cambio de condiciones históricas y sociales puede cambiar el paradigma de una nación y su derecho, por supuesto. Claro, y aquellos, por ejemplo, que no necesitan prueba en contrario, son aquellas pruebas o esas pruebas que, por ejemplo, de hechos que son notorios, esos pues no. Sí, por supuesto, se llaman jure et de jure. De manera general, todas las pruebas son juris tantum. Por la aplicación del principio de contradicción, aceptan prueba en contrario. Pero habrán algunas que son jure et de jure por ser hechos tan notorios, pues que la misma lógica e intuición individual del ser humano los acepta como verdad absoluta. O sea, no requieren prueba, así cuando yo estoy haciendo mis argumentos, pues hay hechos que efectivamente, oye, pues es notorio. No necesito darte una prueba porque es notorio que mi inocencia es total, es público y notorio que yo no me dedico a ninguna actividad contraria al derecho. Es como, por ejemplo, el derecho. El derecho no se prueba, el derecho se argumenta. El derecho se invoca, el derecho no se prueba. Tú pruebas los hechos, pero el derecho lo tiene que conocer el administrador de justicia. Tampoco si no lo recuerda, hay que recordárselo. Tampoco debo de probar hechos que no son controvertidos, hechos no controvertidos. Por supuesto, porque entonces caería en una situación de impertinencia. Por eso, en una situación litigiosa, cualquiera que ésta sea, debemos de hacerle como le decía Sócrates, que se iba a probar, y antes de empezar a probar, vamos a ponernos de acuerdo en lo que ya está probado, en lo que ya no nos vamos a ni siquiera está controvertido. Eso está desde el siglo IV antes de Cristo, los fenómenos probatorios o los acuerdos probatorios, que ahora, bueno, aparentemente lo tenemos muy novedoso en los juicios orales, en la etapa intermedia, donde damos acuerdos probatorios para no desgastarnos tanto en los sucesos. Esos son los hechos, no necesitas probar hechos notorios, hechos no controvertidos, que no están en el tema, lo que yo ya confesé, los hechos confesados, por supuesto, y aquellos hechos que son imposibles. Claro, el hombre es un principio de la razón, no estamos obligados a probar lo imposible. Justo. Y aquellos hechos que pues, son notoriamente conocidos. Es un hecho notoriamente conocido. ¿Cómo lo puedo probar? Pues es notoriamente conocido. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la jurisprudencia de la Corte se puede invocar como un hecho notorio. Notoriamente porque tu juzgador lo tienes que conocer. Y tampoco tengo que probar hechos inverosímiles. Hechos inverosímiles. Inverosímiles. Eso es increíble que suceda. Es inverosímil que lo puedas comprobar. Por supuesto. Y entonces esos hechos, es muy importante entonces la valoración de las pruebas,
en función de eso. Así es. Y todo esto, pues en este tema que estamos platicando sobre extinción de dominio, se deben de llevar todos los presupuestos que justifican el derecho, con sus excepciones por la política de Estado que busca que de la delincuencia organizada no se beneficie del derecho para actualizar una declaratoria de legalidad de algo que no debería de ser. Por ejemplo, siempre hemos hablado de la prescripción adquisitiva sobre bienes inmuebles de buena fe y de mala fe. Existía la jurisprudencia, posiblemente ya no esté vigente, pero de que cuando alguien tiene en sus manos un bien inmueble, no poseyéndolo, detentándolo por 20 años o más, el Estado debe declararle a su favor la propiedad. Esto atenta contra el principio del derecho de que nadie se puede beneficiar de su propio delito, de su propia culpa, de su propio dolo, de su propio engaño. Son principios de la razón, y la Corte ya ha establecido pues que no puede ser posible que con el solo paso del tiempo se aproveche a favor el patrimonio que es deducido de la delincuencia organizada, de los delitos. Atenta contra la razón, atenta contra el bien común, porque pues así como diversos doctrinistas que han considerado que es el derecho desde el punto de vista naturalista, desde el punto de vista positivo, normativo, etc., pues hay algunos que lo han considerado el derecho como la conducta mínima ética, la conducta mínima en el campo de la ética, es decir, la ética pues es la ciencia de la moral, hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Bueno, y ese es el principio fundamentalmente que en la conducta de los individuos debe de ser la acción consuetudinaria. Así es, permear la ética, la bondad, la justicia como un principio ordenador de la vida humana. La moral per se es una fuente originaria que origina el derecho. Es una de las fuentes del derecho. Por supuesto. Y primero es la moral que se constituye en el deber ser para que esto pueda convertirse también en valores fundamentales de la Por supuesto, primero es lo ético y después el derecho, y no al revés. ¿Por qué nace la extinción de dominio? ¿Cuál fue la necesidad que se visualizó por parte del Estado para instaurar esta figura de extinción de dominio? Para frenar a la delincuencia organizada, para frenar las actividades de secuestro. Y yo te preguntaría, en todo caso, ¿qué tan eficaz ha sido este instrumento de la extinción de dominio? Porque, bueno, uno de los problemas de este país, aparte de la corrupción, es la impunidad. Por supuesto. Y en la impunidad es cuando los ciudadanos dicen, bueno, efectivamente hay una ley de extinción de dominio, pero que no es muy eficaz para ciertos sectores de la administración pública y de la corrupción. Cuando pensamos en la extinción de dominio, pensamos siempre en el secuestro, en los delitos contra la salud, en la delincuencia organizada. Pero ¿qué pasa con aquellos funcionarios corruptos que quedan en la impunidad o que purgan una sentencia penal, salen libres pero ricos? A decir de algunos juzgadores mexicanos, ellos sostienen que debería de hacerse las reformas para hacer complementaria esta acción de extinción de dominio con más entendimiento dogmático, que amplíe la aplicación de la extinción de dominio. Porque, por ejemplo, en el caso comparado con Colombia, ellos señalan que precisamente por esta figura de la extinción de dominio es una idea de técnica legislativa mexicana, o es una idea que se trae de otro país, concretamente de Colombia, ¿lo dices? Yo estudié el caso comparado de Colombia porque encontré
una explicación muy sencilla de la extinción de dominio y los casos que han permeado a nivel jurisdiccional. Precisamente en el caso colombiano, ellos dicen que porque la economía del país estaba mermando mucho con ese enriquecimiento ilícito y sustentando sus valores en compra de bienes inmuebles, cuando se lleva a cabo a partir de unos años esa acción de extinción de dominio, refieren que en realidad el estado económico social del estado de Colombia mejoró drásticamente, el más del 50% mejoró económicamente hablando, desde conocer el Producto Interno Bruto de los ciudadanos a partir de que mejoró la economía general nacional. Para los colombianos, al parecer, desde los estudios que he leído, les ha ido muy bien económicamente hablando. Han tenido un beneficio que está muy plasmado en la realidad. Para el caso mexicano encuentro muchas opiniones negativas, que no ha funcionado, que se tiene que complementar, que la impunidad sigue, que no se han contemplado todos los delitos de enriquecimiento ilícito, como ejemplo ese caso de la corrupción, en que servidores públicos con el sueldo no les alcanzaría para comprarse una casa en Miami, para tener una cuenta en Suiza, etc. Me acuerdo del sexenio pasado, el caso de la Casa Blanca. ¿Sí? De cuánto tuvo que haber ganado, cuánto tuvo que haber trabajado para haberse comprado esa casa de más de 20 millones de pesos. Así es, por eso es que la mayoría de los servidores públicos y los de alto rango pues prefieren no dar su declaración patrimonial cuando inician su participación en el Estado. Desde tu punto de vista, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, entonces, ¿ha sido benéfica para la sociedad? Yo pienso que es benéfica. ¿Tiene una utilidad pública? Yo pienso que la extinción de dominio tiene un fin del bien común. O sea, es bueno siempre y cuando se apliquen los derechos humanos que son irretroactivos. Si se le garantiza al ciudadano el debido proceso, que alcance a probar. Hay situaciones en las que es muy notorio que una persona en las condiciones que está pues no puede tener una casa en Miami o en otra en Suiza, en Alemania. Entonces encontramos a veces los prestanombres, ¿verdad? Pero ¿qué pasa de aquel que efectivamente rentó y usaron el patrimonio de toda su vida, a lo mejor habido de una herencia como utensilio o un medio para cometer un ilícito y pues no fue muy acuicioso en investigar a quien le rentó, ¿verdad? Y finalmente fue usado y le quitan la propiedad, porque la extinción de dominio es que pase el dominio de ese patrimonio del particular al Estado, así es. Y cuando ya está en manos del Estado, el Estado lo tiene que determinar a una causa de beneficencia. Pues el Estado, depende de la política pública del Estado, ¿verdad? ¿En qué política lo va a aplicar? Por supuesto lo tiene que aplicar en políticas de Estado para ser deducido al bien común. O sea, déjame aclarar un poco, ¿qué es la política pública entonces? Pues la política pública es esa serie de acciones que toma el Estado para solucionar cuestiones específicas. Por ejemplo, problema determinado. Por ejemplo, política criminal. ¿Qué vas a hacer para disminuir la criminalidad? Bueno, pues voy a subir las penas, o voy a luchar contra el narcotráfico, o voy a generar principios de asociación, de recreación, de educación. Cosas. Todo eso es una política pública tendiente a resolver un problema. Así es. Ya aplicado específicamente a cada rama que quiere solucionar. Pues yo quisiera compartirte que ya estamos próximos precisamente a la idea de llevar a cabo nuestra maestría en Derecho Penal y Juicios Orales, que las inscripciones están abiertas
que también está abierta la licenciatura en criminología, que está abierta el área de licenciatura en derecho. Y bueno, que por favor, si estén interesados, acérquense precisamente para seguir tratando este tema de extinción de dominio y que usted pueda encontrar soluciones a estos problemas, no solamente por parte de que si a usted le toca ser el fiscalista del Estado, sino además el defensor de una persona, en donde pueden existir hechos inverosímiles. Cuando le denuncias a alguien una cuestión de extinción de dominio, y cuando evidentemente te das cuenta, eso es inverosímil, porque fulano de tal no tiene una gran riqueza, solamente tenía ahí una casita que rentaba y mira, le quieren quitar su casa, cuando todos sabemos que se dedica a un modo honesto de vivir. Es más, es solamente un catedrático del Instituto de Altos Estudios Jurídicos. Cometió la falla de rentarle a alguien que no investigó. O a lo mejor no. Adecuadamente. Claro, o a lo mejor puede ser que sea una denuncia que no tenga un encuadre, que realmente es inverosímil. Por eso esa cuestión de la carga de la prueba que se toma no como una reversión de la carga de la prueba, sino como una cuestión específica de la acción civil en un ámbito de fenómeno penal, pero persecutoria por ser una acción real. Luego entonces la carga de la prueba no es que esté revertida, sino que el que tiene el bien inmueble deberá cuestiones que no son difíciles de acreditar. ¿Dónde está tu escritura? Vamos a ver en el registro público de la propiedad, en un análisis fiscal, cuál es tu situación económica. ¿En realidad estás en el ámbito de poder tener esto o no? Claro. Oye, pues ya está aquí Toño. A ver, Toño. Se le cayó el avión a Toño. Se me cayó el avión. Se le cayó el avión, pero ya está aquí con nosotros. Y a ver, Toño, pues ¿cuál es tu opinión en el tema que tenemos de extinción de dominio? Platícanos. Bueno, me encanta el título porque son los dogmas y las realidades. Desde que se incorporó en la Constitución, en el 22 Constitucional el año pasado, veíamos con miedo y pensábamos, ay, es la ley diabólica, es la ley inconstitucional, nos van a quitar los bienes. Sale la ley y empezaron a salir varias series de comentarios atacando a la ley. Desde mi perspectiva, no es una ley inconstitucional, solamente hay un supuesto donde sí creo que hay un aspecto de inconstitucionalidad. En materia penal, por ejemplo, no necesito tener una persona responsable de un delito, puedo denunciarlo contra quién o contra quienes resulten responsables. En materia civil no, en materia civil siempre tengo que tener una persona específica. Y hay una parte donde se llama el procedimiento de extinción de dominio cuando no haya persona cierta. Eso creo que sí puede ser inconstitucional porque en primera se opone con la naturaleza civil que tiene la acción de extinción de dominio, y en segunda pues ahí sí viola el debido proceso, la audiencia y defensa de los particulares. Pero fuera de ahí yo creo que la ley está bien realizada, el procedimiento es muy claro, creo que el MP tiene una carga de la prueba bastante complicada siempre y cuando haya una buena defensa. Me permito poner un caso práctico. Si yo tengo a mi esposa, me voy con mi amante y ella me dice, ay, estabas con tu amante, yo puedo decir, ¿ahorita dónde estabas? Estaba con el amante. No, y yo digo, no estaba con mi amante. ¿A confesión de parte? Relevo de prueba. Exactamente. Ese es un principio, Ese es un principio de la prueba. Exactamente. No, la prueba dice, es hecho notorio, una prueba cuando son hechos confesados. Ya no necesito probarlo. Pero específicamente ese principio de la comisión de parte, relevo de pruebas, cayó en claro, pero en la ley de extinción de dominio dice que no necesita una prueba en contrario cuando son hechos confesados. Ya lo confesó, pero sigamos. No, al revés, más bien, si yo digo... Bueno, estamos con la amante y luego... Sí, ¿no? ¿Quién tiene que acreditar que estaba El con el fiscal. amante? Exactamente. No es lo mismo que yo diga, no estaba con mi amante, estaba con fulanito y sutanito en tal lugar a tal hora. Bueno, es que siempre se le dice, en el acto el abogado siempre le dice a su defensor, a su cliente, por decirlo así, tú niega todo.
¿Correcto? Tú niegas todo. Correcto. Porque la autoridad siempre va a tener la carga de la prueba. Pero además, sobre todo, porque en tratándose de abogados, bueno, me incluyo nada más para no, ¿verdad? Pero actuamos como Gorgias, en el diálogo de Platón el Gorgias. Tenemos que persuadir con todos nuestros conocimientos de que tenemos la razón, aunque no la tengamos. Es la función del abogado. Y la función de la contraria es lo mismo, ¿no? Sin embargo, no así en tratándose de los juzgadores, claro, que tienen de que actuar como Sócrates. Tienen que resolver conforme a lo justo, conforme a la verdad. Pero estabas en este ejemplo. Sí, es que miren, hay dos supuestos que persigue la ley. Hay el supuesto donde los bienes sean de procedencia ilícita y que los bienes se destinen a ilícitos. Son los dos supuestos diferentes, porque en los de procedencia ilícita, ahí sí la carga de la prueba la tenemos nosotros. Hay un principio que se utiliza en el diario de debates, de cuando se expide tanto en la 22 constitucional como la Ley Nacional de Extinción de Dominio, donde dice que lo que es ilícito no se puede perfeccionar, por eso no tiene plazo de prescripción. Ni de caducidad. Es ilícito, exactamente. No, la caducidad nada más es de por la el instancia. abandono. Exactamente, pero si es ilícito, yo jamás voy a poder constituir un derecho sobre algo ilícito. Distinto es que yo lo utilice. Pero nunca prescribe. Exactamente. Y hay dos casos prácticos ya analizados por la Corte, nada más que con la ley anterior, porque la ley anterior viene desde el año 2008. Todo esto viene de 3 tratados internacionales que México celebra desde el año 1998. Un tratado internacional sobre el combate a las drogas, a este tipo de delitos contra la salud, otro tratado internacional para el combate a la corrupción y otro tratado internacional para combatir el lavado de dinero. En el 2008 se crea la primera Ley Nacional de Extinción de Dominio y había varios problemas. Bienes de procedencia ilícita. Vamos a ponerle el Chema, un narcotraficante, para no herir susceptibilidades. El Chema compra, derivado de la delincuencia organizada, un rancho. Pero lo que busca la ley de extinción de dominio son los testaferros, los prestanombres. Entonces el Chema, para que no le puedan decomisar, que es otra medida utilizada en el ámbito penal, para que no le puedan decomisar el bien, pone a su suegro. Entonces le da el rancho, se lo renta, el suegro va, le mete, era un rancho donde había informes en esta carpeta de investigación que iba toda la... O sea, el Chema se le pone a su suegro, mejor conocido como Don Robert. Exactamente. Un rancho donde se reunía toda la... Y que algunos le dicen el patrón. El patrón, así es. Y bueno, al momento de que uno de los integrantes del Chema cae en manos de la Fiscalía General de la República, pues empiezan a confesar, abren una carpeta de investigación contra el Chema y pues evidentemente a través de la acción penal no le van a poder quitar ese rancho. Entonces ejercitan la acción de extinción de dominio. Y el suegro dice, no, pues es que yo soy el legítimo propietario, a mí me la vendió el Chema y todo. Pero él no puede acreditar cómo compró el bien, no puede acreditar la licitud, que es lo que me comentaba ahorita el doctor. Entonces este asunto llega hasta la primera sala y la primera sala dice, no pudiste acreditar la legítima procedencia del bien. Yo entiendo que es un testaferros y procede la extinción de dominio. Ese es por los bienes de procedencia ilícita. Ahora, ¿qué pasa con los que se utilizan para ilícitos? ¿Qué es lo que preocupó mucho cuando sale esta ley? Hay un caso donde está un arrendador, tiene una bodega, se la arrenda a una persona y esta persona se dedica a transporte de carga. Bueno, pues esta persona se dedica a robo de transporte de carga, se roban un tráiler, lo meten en la bodega de esta persona, unos vecinos ven la matrícula, lo reportan, está robado, llega a la fiscalía e incauta el lugar. Entonces, pero esa persona pierde la bodega y resulta que tenía 3 bodegas más que lo que hace rato comentábamos, y la extinción de dominio no es sobre esa bodega, es sobre esa bodega y otras 3 más. Y todas las demás. Aquí lo interesante es de que ante el juez de origen, ante el tribunal de apelación y ante el tribunal colegiado lo condenan a la extinción de dominio, porque ellos dicen, no, es que en primera, los antecedentes de la renta es de que no le dio depósito. Segundo, tenía 2 meses que no le pagaba la renta.
Y dicen todos los juzgadores, oye, no te dio depósito, no te pagó la renta, no tienes aval, ¿acaso no se te hizo sospechoso? ¿Por qué tú no cuidaste bien y te ibas y te asomabas y checabas que no hubiera ahí que no se estuvieran cometiendo ilícitos? No, eres culpable y extinción de dominio. Claro, pero no es inverosímil que yo esté espiando exactamente al que yo le renté. Exactamente. Cuando llega el asunto en amparo directo en revisión a la Suprema Corte dice, a ver, esa es una prueba imposible. Vamos a suponer que es cierto lo que dicen todos los juzgadores, que tú tenías la obligación de estarlo cuidando. Bueno, si tú vas con un notario hoy a las 8 de la noche y levantas una certificación de hechos de que no se están cometiendo un delito, ¿y habrá un notario que quiera ir? Aparte de lo que va a costar el notario, dice la Corte, lo único que va a aprobar esa certificación de hechos es de que hoy a las 8 de la noche no había delitos. No a las 7 de la tarde, no a las 9 de la noche. Es imposible, sí. No puedes obligar al arrendador a que sea un policía que esté cuidando ahí el bien. Oiga, cierra las ventanas porque va a llover. Exactamente. ¿Qué es lo que se sugiere para este tipo de contratos en materia de extinción de dominio? Hay que poner cláusulas, pero no cláusulas de, ay, me comprometo a estarte vigilando, o todo, porque ahí nos estamos arrojando la carga de la prueba y nos lo van a quitar en la extinción de dominio. Al contrario, yo no soy responsable, yo se lo estoy entregando el bien para tal objeto y se prohíbe que lo destine a tales delitos contemplados en el 22 constitucional. La cuestión del destino. Exactamente, y si los utiliza para esos fines, rescisión inmediata del contrato, y para blindarnos es la denuncia ante el fiscal. Justo. Exactamente. Interesante, ¿no? Interesante, sobre todo que estábamos platicando, inclusive haciendo algo de revés. Ya comentaste, nadie se puede beneficiar de su propio delito. Correcto. Es correcto. ¿Qué es lo temerario? Que eso sí es algo que debemos de analizar, criticar y en la medida de lo posible buscar los medios legales. Yo creo que la Ley Nacional de Extinción de Dominio no es mala. Lo que sí es una barbaridad y es terrible es de que cualquier delito se quiere equiparar a la delincuencia organizada para ponerlo con calzador. 3 delitos en particular, los delitos fiscales, los factureros, el contrabando y la defraudación fiscal. Son delitos, o sea, los delitos que persiguen la extinción de dominio son delitos de gran impacto, de delincuencia organizada, es delitos contra la salud, trata de personas, secuestro, homicidio, el famoso huachicol, pero delitos fiscales. No, también los tienen influidos. Sí, ya están incluidos como delincuencia organizada. Sin meternos a cuestiones de política, entonces si yo calumnio a un dirigente de gobierno y lo hacemos, por ejemplo, ahorita que estamos 3 personas, ¿qué pasa si ahorita nosotros hacemos un comentario contra algún dirigente de gobierno? Que lo metan como delincuencia organizada, somos 3, se dan los requisitos, extinción de dominio contra el dirigente. Eso es lo grave y eso es lo y además en el anonimato. Es que en la delincuencia organizada, para que se equipare, tienen que ser 3 personas o más que estén organizadas de hecho, como ahorita, o de derecho, a través de una sociedad, una asociación, etc. Y eso es lo grave. Cualquier delito lo podamos encauzar como delincuencia organizada para que proceda la acción de extinción de dominio. Eso sí es algo. Por eso es que debemos de, enfatizo, hacer derecho comparado para poder ver cómo otras naciones han llevado la extinción de dominio y podemos copiar lo bueno que han logrado y no imitar lo que les ha fallado, por supuesto. Es correcto. Otro aspecto muy interesante y que es muy polémico en este tema. Lo que pasa en este procedimiento es de que si el MP considera que los bienes pueden ser vendidos, enajenados o lo que sea, hay medidas cautelares. La ley de extinción de dominio dice que contra la medida cautelar no procede recurso alguno. Dudo mucho que en un juicio de amparo otorguen una suspensión porque dice que se presume que el Estado tiene un interés en conservar ese bien. ¿Y qué pasa? Que si se dan ciertos supuestos, los bienes pueden ser rematados y se rematan no a valor de mercado, es a lo que se pueda subastar. Y hay una polémica porque muchos dicen, oye, yo tengo una casa que vale 3 millones de pesos en mercado, pero ¿qué pasa si viene el gobierno y me la remata en 1 millón de pesos? Si al final el procedimiento de extinción de dominio termina con una sentencia donde no la declaran, me van a regresar lo que pagaron. Y dice la gente, oye, pero mis inmuebles,
pero la ley prevé una acción especial de daños y perjuicios. Pero ¿cuál es el problema? Que creo que va a estar muy interesante los debates que se hagan al respecto. Es una acción de naturaleza civil. La ejercita el MP y la ejerce un juez de distrito o un juez del estado especializado en extinción de dominio, en materia civil. ¿A quién voy a demandar por daños y perjuicios? ¿Al MP? No lo puedo demandar a título personal porque me lo prohíbe el régimen de la responsabilidad patrimonial del estado. Ahora, ¿voy a demandar al juez? Tampoco lo puedo demandar porque contra el error judicial no procede en responsabilidad patrimonial del estado, pero es un régimen especial de materia civil de extinción de dominio. Creo que ahí va a haber una controversia que va a estar muy interesante analizar cómo resuelven los tribunales. Sin embargo, por eso a nosotros los abogados nos corresponde analizar esto con lupa, porque específicamente en el caso de los ciudadanos que rentan de buena fe, que no son policías para estar viendo que no se haga delincuencia y que les aplican la extinción de dominio y se van a un procedimiento judicial, pues en el amparo sí debería de proceder la suspensión. ¿Por qué? Porque entonces se pierde, si se remata ya no va a poder obtener su rancho, por ejemplo. A lo mejor si ganan pues el dinero, pero ¿y a cuánto se lo van a poner? Y a lo mejor ese rancho, no sé, ¿verdad? Es algo desde el punto de vista emocional que no tenga un precio, que no tenga un recurso. Viola el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a que el Estado mexicano está obligado y por ningún motivo, bajo su régimen de derecho interno, puede violarlo, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. Es correcto. Va a ser muy interesante, creo que tenemos mucho. De hecho, tiene ya prácticamente un año la ley y pues a la fecha casi hay nulos procedimientos de extinción de dominio. Tenemos 2 juzgados aquí en Jalisco especializados en extinción de dominio, aquí en el primer partido judicial, y tenemos un juzgado único en la Ciudad de México especializado en extinción de dominio. Realmente han sido muy pocos procedimientos y veo muy complicado que lleguen a una sentencia, porque insisto, no debemos de preocuparnos siempre que tengamos una buena defensa y que podamos acreditar la buena fe. No tenemos que preocupar. Ese es otro tema que también ha desatado polémica, la buena fe. El artículo 15 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio dice que las personas deben acreditar la buena fe y viene una serie de fracciones. Muchos dicen que atentan contra la buena fe porque tengo que cumplir con esos requisitos. Sin embargo, esos requisitos son los que nos permiten acreditar la buena fe. Por ejemplo, en el caso del Chema, ¿cómo yo acredito que un bien es lícito? Pues yo cuando compré el bien pagué los impuestos. Esa es una forma de acreditar. Quizás si tengo un tema de lavado de dinero ya será tema del fiscal, pero preliminarmente yo ya tengo fecha cierta, yo ya estoy al corriente en el pago de los impuestos y no es una medida recaudatoria, o quizá indirectamente sí, pero al menos para efectos del procedimiento de extinción de dominio no puede ser considerada como una medida recaudatoria. Simplemente me permite acreditarle al juez, oye, yo estoy de buena fe, yo no conocí el hecho ilícito, yo no tenía la obligación de conocer el hecho ilícito, y en caso de que yo lo hubiera conocido, aquí está, yo denuncié y no es mi responsabilidad. Vete en la vía penal contra la persona, pero el inmueble no es ni de procedencia ilícita, o si se destinó a cosas ilícitas, yo no estoy en el supuesto de la extinción de dominio. Es por eso que el Estado, para poder aplicar esa adquisición de un bien inmueble que pase a propiedad del Estado, no lo podía hacer desde el punto de vista penal, y la extinción de dominio sí puede aplicar. Pues bien, pues estamos a sus órdenes en Manuel Ávila Camacho 2047, el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. Las inscripciones están abiertas en la licenciatura de Derecho y también en la licenciatura en Criminología, las cuales estaremos llevando a cabo en online, y si el tiempo y las condiciones no lo permiten, pues estaremos ya en clases presenciales a partir de lunes, martes y miércoles en los horarios de 8 a 12
y por las tardes de 5 a 9, o bien en nuestros cursos sabatinos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos ya por concluir. Muchas gracias, Gerardo. ¿Algo que quieras agregar? No, sobre todo combinar al público que nos ve en estos espacios de razón, que vean la forma en que abordamos la temática y por supuesto en las clases que se dan en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos entramos al detalle. Que estamos en Ágora Jurídica de esta área de razón y justicia, y que los jueves estamos en el área de Toño. Bueno, a ver, Toño, platícanos. A ver. Diálogo y réplica. Diálogo y réplica. Bueno, pues ya ven, estamos ya el próximo jueves, que lo puse aquí como examen de grado, en diálogo y réplica. ¿Qué tenemos para este jueves? Este jueves vamos a tener el nuevo régimen aduanero con las reformas que sufrimos en este año. ¿Y quién tenemos invitado? La licenciada Mariana Madrid. Ella es licenciada en negocios internacionales, es aparte pasante de abogado y se dedica, tiene una firma especializada en temas de aduanas y comercio exterior. Pues los estamos esperando este jueves, ya saben, a la misma hora, en esta su casa de razón y justicia, en diálogo y réplica, este jueves. Hasta la vista. Muchas gracias y gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes.